Capítulo séptimo, la interpretación de la Biblia, docilidad al Espíritu y fidelidad a la Iglesia. Como Dios habla al hombre a la manera de los hombres, para una correcta interpretación de los textos bíblicos, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestamos mediante sus palabras. Luego, para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Si la palabra de Dios se hace semejante al lenguaje humano es para que todos la entiendan, no debe, pues, permanecer oscura, lejana o desconocida porque, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance, sino que está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Esta es, en verdad, la meta de toda de la interpretación de la Biblia. La Biblia como literatura humana. No solemos leer un libro si antes no tenemos una cierta idea de qué tipo de libro es. No vamos con la misma actitud cuando nos disponemos a leer una novela o un tratado matemático, una biografía histórica o un libro de poesía. Siempre que iniciamos la lectura de unas páginas, lo hacemos motivados psicológicamente por una finalidad concreta, aunque a veces sea algo difusa. La Biblia, lo repetimos una vez más, es un libro de unos autores humanos y, a la vez, inspirado, porque en él nos habla Dios. Todo lector que se acerca a la Biblia tiene interés en su lectura porque Dios sigue hablando en sus páginas a los hombres de nuestro tiempo, me dice algo a mí, hoy, ahora. Interpretar un texto es tratar de entender lo que dice tal como está escrito en su tiempo y en su cultura, buscar el sentido que el autor intentó expresar y expresó con palabras y reflexionar después sobre la verdad de su contenido que me interpela. Con un lenguaje más preciso, se llama hermenéutica, del verbo griego, / hermeneuein, interpretar, traducir, al conjunto de principios y métodos de interpretación, que nos permiten entender con exactitud unos textos y sus contextos. Si no queremos reducir la escritura a letra muerta, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. La docilidad al Espíritu Santo es el prólogo de toda correcta disposición del intérprete humano, porque para hacer una lectura plenamente válida de las palabras inspiradas, es precisa la guía y ayuda del Espíritu. Además, esta docilidad al Espíritu produce otro fruto en el intérprete humano, la fidelidad a la Iglesia. Corresponde a los exegetas una doble misión, de un lado, penetrar y exponer el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia, y, de otro, poner a los creyentes en relación personal con Dios. Los textos bíblicos han sido confiados a la Iglesia de Cristo, comunidad de los creyentes, para alimentar su fe y guiar su vida de caridad. Respetar esta finalidad es también condición necesaria para la validez de la interpretación. Ser fiel a la Iglesia significa, pues, situarse en la corriente de la gran tradición que, con la guía del magisterio, ha reconocido los escritos canónicos como palabra dirigida por Dios a su pueblo, y jamás ha dejado de meditarlas y de descubrir su riqueza inagotable. El misterio de la encamación del Verbo es el misterio de unión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Si la palabra de Dios se hace lenguaje humano, toda interpretación cristiana de la Biblia tiene su más firme apoyo y su más luminoso foco en Cristo, la palabra que se hace carne. El magisterio de la Iglesia expresa la íntima relación que se da entre los textos bíblicos inspirados y la encamación del Hijo de Dios con estas palabras. Al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado, así las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas, se han hecho en todo semejantes al lenguaje humano, salvo en el error. Una idea falsa de Dios y de la encamación lleva a algunos cristianos a tomar una orientación equivocada. Tienden a creer que, siendo Dios el ser absoluto, cada una de sus palabras tiene un valor absoluto, independiente de todos los acontecimientos del lenguaje humano. No conviene, según ellos, estudiar estos condicionamientos para hacer distinciones que relativizarían el alcance de las palabras. Pero eso equivale a engañarse y rechazar, en realidad, los misterios de la inspiración escriturística y de la encamación, ateniéndose a una noción falsa del ser absoluto. El Dios de la Biblia no es un ser absoluto que, aplastando todo lo que toca, anula todas las diferencias y todos los matices. Es, más bien, el Dios creador, que ha creado la maravillosa variedad de los seres de cada especie, como dice y repite el relato del Génesis. Lejos de anular las diferencias, Dios las respeta y valora. Cuando se expresa en lenguaje humano,
no da a cada expresión un valor uniforme, sino que emplea todos los matices posibles con una gran flexibilidad, aceptando también sus limitaciones. Esto hace que la tarea de los exegetas sea tan compleja, necesaria y apasionante. No puede descuidarse ningún aspecto del lenguaje. La Iglesia Católica se ha tomado en serio la encamación del Verbo. Es verdad, enseña Juan Pablo II, que poner por escrito las palabras de Dios, gracias al carisma de la inspiración escriturística, fue un primer paso hacia la encamación del Verbo de Dios. En efecto, estas palabras escritas representaban un medio estable de comunicación y comunión entre el pueblo elegido y su único Señor. La vida terrena de Jesús de Nazaret no se entiende solo a través de unos datos de comienzos del siglo I en Judea y Galilea, sino también mediante la larga historia de un pequeño pueblo de la antigüedad asentado en Palestina. Sus hombres, sus costumbres, su evolución cultural, sus avatares políticos, sus victorias y derrotas, y, sobre todo, su vida religiosa, sus aspiraciones al reino de Dios. Los escritos inspirados de la Nueva Alianza, junto a los de la Antigua, son medio de comunicación y comunión entre el pueblo creyente y Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las verdades sobrenaturales no son asequibles sin la fe, pero son objetivas, reales, están ahí para todo hombre. Para quien lea la Biblia sin fe y con buena voluntad, tiene fuerza que remueve, que empuja a lo divino, que llama al corazón para que se abra a lo sobrenatural. Entonces, es obligado, preguntamos, ¿qué disposiciones personales ha de cultivar cualquier intérprete de la Biblia? En la escucha de la palabra de Dios, todo trabajo intelectual debe estar impregnado de aquel impulso de vida espiritual que conduce a leer e interpretar los textos sagrados con espíritu de fe y humildad, que sí son virtudes siempre necesarias para la vida cristiana, adquieren especial importancia cuando el hombre se aplica a conocer las realidades sobrenaturales. La virtud de la fe es el primer medio, e irreemplazable, para conocer la palabra de Dios escrita, así lo exige la naturaleza misma del objeto sobrenatural. Solamente quien tiene fe se sitúa en un plano de connaturalidad con los misterios divinos y, por tanto, con las verdades contenidas en la Biblia. La fe dirige al intérprete humano, iluminando su camino y ayudando a las fuerzas de su espíritu con una nueva vitalidad y comprensión. Gracias a los hombres de fe, como fueron los santos padres, la Biblia se ha hecho más asequible a los fieles, mostrando claramente sus verdades, mientras que en manos de quienes han carecido de esta virtud se ha visto reducida con frecuencia a un sinfín de cuestiones extrañas o inútiles, proyección de la propia oscuridad interior, que acaba velando, si no deformando, el claro sentido de la palabra divina. En efecto, si carece de este apoyo, dice Juan Pablo II, la investigación exegética queda incompleta, pierde de vista su finalidad principal y se limita a tareas secundarias. Puede incluso transformarse en una especie de evasión. El estudio científico de los meros aspectos humanos de los textos puede hacer olvidar que la palabra de Dios invita a cada uno a salir de sí mismo para vivir en la fe y en la caridad. El estudio, pues, no basta, el intérprete debe estar atento, ante todo, a buscar y respetar la coherencia entre la inspiración de la Escritura y la fe de la Iglesia. También es especialmente necesaria la virtud de la humildad, porque el Espíritu Santo nos transmite su verdad mediante la Iglesia y ha establecido en ella un magisterio. La actitud de humildad se muestra precisamente en el acatamiento de lo que la Iglesia enseña. La presunción vana del intérprete humano que estudia la Biblia contraría esta disposición de humildad, cuando piensa que puede llegar a la comprensión de la verdad con las solas fuerzas humanas, bien porque admite únicamente lo que alcanza por la razón, o bien porque investiga de modo desordenado más allá de su propia capacidad. En suma, todo intérprete de la Escritura debe ser hombre de ciencia, pero también, y precisamente en cuanto exegeta, o teólogo, hombre de oración. No solo ha de atender al despliegue de la historia y al desarrollo de las ciencias, sino también, y todavía más, al testimonio de quien, habiendo recorrido hasta el fondo el camino de la oración, ha alcanzado ya en la tierra las vetas más altas de la intimidad divina, es decir, al testimonio de quienes, en el lenguaje ordinario, denominamos con el calificativo de santos. Superando la ruptura entre teólogos y espirituales producida en los inicios de la Edad Moderna y, más radicalmente todavía, el marcado intelectualismo que constituye uno de los límites de la posición iluminista, la teología contemporánea proclama la íntima conexión entre teología y espiritualidad, introduciéndose de este modo nuevamente en la gran tradición cristiana. 14. ¿Cuál es el método hermenéutico católico?
La exégesis católica, dice Juan Pablo II, no tiene un método de interpretación propio y exclusivo, sino que, partiendo de la base histórico-crítica, sin presupuestos filosóficos u otros contrarios a la verdad de nuestra fe, aprovecha todos los métodos actuales, buscando en cada uno de ellos la semilla del verbo. El documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica del 21 de septiembre de 1993, habla de métodos y acercamientos. Entiende por método exegético el conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos, mientras que llama acercamientos a la búsqueda orientada según un punto de vista particular. Además del método histórico-crítico, este documento presenta otros métodos de análisis literario desarrollados por las modernas ciencias del lenguaje, en concreto, el retórico, el narrativo y el semiótico. El elenco de los acercamientos que ofrece tienen que ver con el estudio de la tradición, con determinadas ciencias humanas y con el contexto cultural que se deriva de situaciones contemporáneas particulares. Para explicar de modo asequible el método hermenéutico vamos a distinguir tres planos, enfoques o perspectivas, en los que se puede captar con plenitud el mensaje que los libros bíblicos nos transmiten. El primero, común a cualquier libro humano, es el plano histórico-literario. Se trata de averiguar qué es lo que dice el texto en su contexto histórico, como cualquier otro texto humano, a través de las comunes técnicas literarias. Ahora bien, como los textos bíblicos son inspirados y llevan un mensaje de salvación, podemos y debemos también descubrir el significado del texto y su sentido, o sentidos, en esa perspectiva de la salvación. A este otro enfoque lo llamamos teológico. Finalmente, un tercer enfoque consiste en intentar recuperar el mensaje de estos libros antiguos para el lector de nuestros días. A este plano lo llamamos actualizante. El método histórico-crítico, plano histórico-literario. La Iglesia ha ido incorporando a la interpretación de los textos bíblicos las técnicas aportadas por las ciencias humanas del lenguaje. Entre estas técnicas, concede la primacía al análisis histórico-crítico. No es cosa del todo reciente, porque el propio Juan Pablo II habla de que sus predecesores ya lo aprobaron decididamente. Se trata de un método analítico, porque estudia el texto bíblico de igual modo que cualquier otro texto de la antigüedad y lo comenta con lenguaje humano. Se dice histórico, porque investiga su alcance histórico y procura dilucidar los procesos históricos de producción del texto bíblico, y, finalmente, se llama crítico, porque actúa con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible. Puesto que la Sagrada Escritura, en cuanto palabra de Dios en lenguaje humano, ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y todas sus fuentes, requiere el uso de este método para su justa comprensión. En el estadio actual de su desarrollo, este método recorre las siguientes etapas. 1. La crítica textual, de la que ya hemos tratado en el capítulo 3. 2. El análisis literario, morfológico y sintáctico, y semántico, que utiliza los conocimientos de la filología histórica. 3. La crítica literaria, que verifica la coherencia interna de los textos y discierne el comienzo y el final de las unidades textuales. 4. La crítica de los géneros, procura determinar los géneros literarios, su ambiente de origen, sus rasgos específicos y su evolución. 5. La crítica de las tradiciones, sitúa los textos en las corrientes de tradición, de las cuales procura precisar la evolución en el curso de la historia. 6. Y, por último, la crítica de la redacción, que estudia las variadas modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estadio final. 7. Los sentidos de la Escritura Santa, plano teológico. El argumento central de la Biblia y lo que le confiere su unidad se puede resumir diciendo que es una historia de salvación, porque más que contamos la historia de un pueblo, nos narra la acción salvadora de Dios en favor de ese pueblo, que él eligió libremente, y dirigida a todos los hombres. Por tanto, en todo texto bíblico hay un mensaje salvífico que toca al intérprete esclarecer. A esto nos referimos cuando hablamos del plano teológico. Ahora bien, la contribución de las modernas hermenéuticas filosóficas y los desarrollos recientes del estudio científico de la literatura, permiten a la exégesis bíblica profundizar en esta tarea enormemente compleja. No se puede perder de vista que el objetivo que persigue la exégesis es desentrañar ese mensaje religioso que portan los textos, es decir, lo que Dios quiere revelar. A lo largo de la historia, los exegetas han considerado la posibilidad de que los textos incluyan más de un significado. Con avances y retrocesos en las distintas escuelas de interpretación y en las diversas épocas,
hemos llegado a establecer en la actualidad tres posibles sentidos en los escritos sagrados: el literal, el espiritual y el pleno. 1. Sentido literal, es aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos inspirados. Y, puesto que han sido inspirados, este sentido es sin duda querido por Dios, autor principal. Se descubre gracias a un análisis preciso del texto, situado en su contexto literario e histórico. Es no solo legítimo, sino indispensable, procurar definir el sentido preciso de los textos tal y como han sido producidos por sus autores. Conviene aclarar que el sentido literal no debe confundirse con el literalista, es decir, no basta traducir un texto palabra por palabra para obtener su sentido literal, es preciso comprenderlo según las normas literarias de su tiempo. El sentido literal normalmente es único, pero puede sufrir alteraciones a la luz de nuevos contextos, proporcionados por otros pasajes de la Escritura, es decir, Dios pudo querer, al inspirar un texto, una pluralidad de significados, aunque la expresión humana del hagiógrafo parezca no tener más que uno. El exegeta debe estar abierto a los frutos de estas relecturas, en contextos nuevos. 2. Sentido espiritual, se podría definir, comprendido según la fe cristiana, como el sentido expresado por los textos bíblicos, cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. El acontecimiento pascual, muerte y resurrección de Jesús, ha establecido un contexto histórico radicalmente nuevo, que ilumina los textos antiguos y les hace sufrir una mutación de sentido. Por ejemplo, el oráculo don de Dios, hablando de un descendiente de David, prometía afirmar, para siempre, su trono. Se consideraba una hipérbole del hagiógrafo del AT, desde el contexto del NT debe ser tomado ahora a la letra, porque, el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no muere más. El NT reconoce en Jesucristo el cumplimiento de las Escrituras. Es, pues, normal releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto. En el ejemplo que antes hemos puesto se ve también claramente que David es tipo o figura de Jesucristo. El sentido espiritual se llama sentido tipológico cuando algún personaje o realidad expresada por las Escrituras es anuncio de las realidades que se manifiestan en la redención operada por Cristo. Estas prefiguraciones o tipos no son de libre interpretación, sino que siendo propias de la Escritura Santa, deben considerarse a la luz de la tradición viva de la Iglesia. Conviene advertir, finalmente, dos cosas: primero, que el sentido espiritual no se debe confundir con las interpretaciones subjetivas dictadas por la imaginación o la especulación intelectual. Y segundo, que no siempre hay distinción entre sentido literal y espiritual, en particular, cuando un texto bíblico se refiere directamente al misterio pascual de Cristo o a la vida nueva que proviene de él, su sentido literal es un sentido espiritual. Este caso se da habitualmente en el NT. 3. Sentido pleno, se define como un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Se descubre la existencia de este sentido en un texto bíblico a la luz de otros textos bíblicos que lo utilizan. Es, pues, el significado que un autor bíblico atribuye a un texto bíblico anterior, cuando lo vuelve a emplear en un contexto que le confiere un sentido literal nuevo, o bien un significado, que una tradición doctrinal auténtica o una definición conciliar, da a un texto de la Biblia. Por ejemplo, la definición de pecado original del Concilio de Trento proporciona el sentido pleno de la enseñanza paulina en Rom 5,12-21 a propósito de las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Sin embargo, cuando falta un control de esta naturaleza, sea un texto bíblico explícito o una tradición doctrinal auténtica, el recurso a un pretendido sentido pleno podría conducir a interpretaciones desprovistas de toda validez. En definitiva, se puede considerar el sentido pleno como otro modo de designar el sentido espiritual de un texto bíblico, en el caso en que el sentido espiritual se distinga del sentido literal. Su fundamento es que el Espíritu Santo, autor principal de la Biblia, puede guiar al autor humano en la elección de sus expresiones de tal modo, que ellas expresen una verdad de la cual él no percibe toda su profundidad. Un ejemplo, tomado de las profecías de Isaías sobre el Emmanuel, nos permitirá resumir lo que venimos exponiendo. En diversos pasajes el profeta anuncia al Mesías describiéndonos un misterioso personaje, liberador de Israel, al que llama, entre otros títulos, Dios con nosotros, Emmanuel, del que describe ciertos rasgos y su misión salvífica, sentido literal. La luz del NT, en este caso a través de San Mateo,
nos confirma que se trata de Jesucristo, sentido espiritual. Sin embargo, el cumplimiento de la profecía rebasa con creces el contenido del anuncio. El Dios con nosotros se traduce en plenitud de sentido como el Dios hecho hombre, sentido pleno. La Biblia, libro de todos los tiempos, plano actualizante. La palabra bíblica se dirige universalmente, en el tiempo y en el espacio, a toda la humanidad, y contribuir a esta misión es el fin de la interpretación de la Biblia. Sí, como acabamos de decir, la tarea primordial de la exégesis consiste en alcanzar el sentido auténtico del texto sagrado, o sus diferentes sentidos. Es necesario que luego comunique ese sentido al destinatario de las Escrituras, que es, en la medida de lo posible, toda persona humana. Las grandes obras de la literatura han llegado a ser inmortales precisamente porque son universales. Personajes como Don Quijote de la Mancha, Hamlet, etc. perduran a lo largo de los siglos, porque en ellos están personificadas actitudes, pasiones, tendencias, comportamientos, de los hombres y mujeres de siempre. Esto sucede con la Biblia y muchos de sus protagonistas. El carácter concreto e inmediato del lenguaje bíblico facilita en gran medida esa adaptación, pero su arraigo en una cultura antigua suscita algunas dificultades. Actualizar el mensaje bíblico supone dar dos importantes pasos: traducir su lenguaje al nuestro, y actualizar su mensaje a nuestro tiempo. Por eso, son necesarias a lo largo de los siglos nuevas traducciones, para que los contenidos de la Biblia sean comprendidos por sus lectores, salvando siempre la fidelidad al original, y sin forzar los textos para acomodarlos a una lectura o a un enfoque que esté de moda en un momento determinado. Gracias a la actualización, la Biblia ilumina con su mensaje múltiples problemas actuales. Por ejemplo, los fundamentos de la moral cristiana, la defensa de la vida humana, la naturaleza del matrimonio y la vida familiar, las cuestiones de ética sexual, la dimensión comunitaria de la Iglesia, el valor santificador y santificante del trabajo, la opción preferencial por los pobres, las cuestiones relativas a la justicia social, la teología de la liberación, la inculturación de los sacramentos, la dignidad de la mujer y su papel en el mundo y en la Iglesia. Esta actualización puede también prestar un gran servicio a valores cada vez más reconocidos por la cultura moderna, como los derechos humanos, la protección de los más débiles y necesitados, la preservación de la naturaleza, las justas relaciones entre los pueblos y la aspiración a la paz universal. El peligro más común a todo intento de actualizar la escritura es la manipulación de los textos bíblicos. No se trata de proyectar sobre estos opiniones e ideologías nuevas, sino de buscar sinceramente la luz que contienen para el tiempo presente. El texto de la Biblia tiene autoridad en todo tiempo sobre la Iglesia, y aunque hayan pasado siglos desde el momento de su composición, conserva su papel de guía privilegiado que no se puede manipular. Para evitar, pues, una actualización incorrecta, los exegetas han de apoyarse en la unidad de los dos testamentos y en la tradición viva de la Iglesia, bajo la guía del magisterio. Finalmente, este esfuerzo de actualización facilita que la fe, expresada en el mensaje salvífico de la Biblia, continúe siendo fecunda a través de la diversidad de los tiempos, y fructifique todas las culturas, es decir, que arraigue en el alma de los pueblos. Toda cultura auténtica es portadora, a su modo, de valores universales establecidos por Dios. Criterios hermenéuticos de la exégesis católica. Después del estudio de las disposiciones y métodos del intérprete de la Sagrada Escritura, vamos a resumir los criterios por los que debe regirse el exegeta católico. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Biblia es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, porque la Escritura, según un adagio de los Santos Padres, está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quien da la interpretación espiritual de la Escritura. Y, tercero, tener en cuenta la analogía de la fe, entendida como la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Errores actuales. En nuestro tiempo, se dan 2 enfoques hermenéuticos defectuosos, hipercrítico y fundamentalista. El primero convierte la tarea exegética, crítica textual, estudios lingüísticos,
análisis literarios, etc., en un fin. Los medios que utiliza la exégesis tienen sus reglas propias, que es necesario seguir con toda autonomía, pero ninguna de estas especialidades es fin en sí misma. La orientación hacia el fin principal debe ser siempre efectiva, mantener su identidad como disciplina teológica, cuya finalidad primera es la profundización de la fe. La exégesis católica tiene que cumplir, en la Iglesia y en el mundo, una función vital, la de contribuir a una transmisión más auténtica del contenido de la Escritura inspirada. Los enfoques fundamentalistas, aunque movidos por la fidelidad a la palabra de Dios, no aceptan plenamente las consecuencias de la encamación, menosprecian los trabajos de los exegetas y pretenden convertir a estos estudiosos en simples traductores, ignorando que toda traducción es ya una tarea exegética, por lo que se distancian del sentido exacto de los textos bíblicos. Conviene recordar que la palabra eterna, Jesucristo, se ha encamado en una época precisa de la historia, en un medio social y cultural concretos, y quien desea comprenderla, debe buscarla humildemente allí donde se ha hecho perceptible, aceptando la ayuda necesaria del saber humano. Por eso, la Iglesia recomienda, especialmente en nuestros días, el método histórico crítico, reconociendo sus límites y enriqueciéndolo con las aportaciones de otros métodos y acercamientos. Esta preferencia no es gratuita, pues la Biblia no es un conjunto de verdades atemporales, sino testimonio escrito de la intervención de Dios, que se revela en la historia humana. Conclusiones. La interpretación científica de la Biblia, exégesis bíblica, es una tarea indispensable para la Iglesia y para el mundo. El verdadero respeto por la Escritura inspirada exige que se hagan los esfuerzos necesarios para que se pueda captar bien su sentido. No es posible, ciertamente, que cada cristiano haga personalmente las investigaciones que permiten comprender mejor los textos bíblicos. Esta tarea es confiada a los exegetas, que la ejercen en comunión con la tradición viva de la Iglesia y bajo la guía de su magisterio. Finalmente, resulta oportuno, e incluso necesario, recordar que los exegetas han de escuchar las reflexiones y palabras de los santos para descubrir su mensaje. Un mensaje ciertamente muy variado, porque los santos son muchos y cada uno ha recibido un carisma particular, pero, a la vez, un mensaje unitario, porque todos remiten al único Cristo, al que se unen y cuya riqueza nos ayudan a descubrir. Es verdad que su modo de hablar no suele ser el de un pensador o teólogo que, habiendo llegado a una conclusión, aspira a comunicarla a otros usando argumentos y razones. Se trata, ante todo, de hombres y mujeres que habiendo experimentado la cercanía de Dios, la testifican ante quienes les rodean con la fuerza que deriva de su encuentro con Dios y con la luz que procede de un profundo conocimiento del Evangelio a la que ese encuentro ha conducido.